son bastante disímiles, totalmente diferentes. Vamos a hablar primero de la uropatía obstructiva. Y esto es claro, la uropatía obstructiva es un obstáculo, ya sea mecánico o físico, o un problema funcional que hace que la orina no fluya de manera adecuada por todo el aparato urinario desde el área cribosa, o sea, desde la parte de la pelvis renal hacia el exterior. Cuando hablamos de uropatía obstructiva, hablamos del sistema urinario. Cuando hablamos de nefropatía obstructiva, es la consecuencia en el riñón de la obstrucción de la vía urinaria. Como hay una hipertensión dentro de la pelvis, eso afecta de manera retrógrada el parénquima renal y se empieza a adelgazar, dañar, deformar, los túbulos se deterioran y vamos perdiendo función renal. La hidronefrosis es el hecho de la dilatación de la pelvis y los cálices como resultado de la obstrucción. Este tipo de uropatía puede ser se puede clasificar de varias formas. Primero, por la forma de presentación. Puede ser aguda o crónica. La cronicidad data, como ya le hemos dicho, en la parte renal más de 3 meses. Según el grado de obstrucción, puede ser completa o total e incompleta. Según la localización de la obstrucción, puede ser infravesical o supravesical. Y las supravesicales pueden ser uni o bilateral. Tenemos ahí todo el tracto urinario. Si compromete este fluir de la orina es una uropatía obstructiva. Si esta se dilata es una hidronefrosis. Y si esta hidronefrosis es tan marcada que causa daño renal, se llama nefropatía obstructiva. Puede tener diversas etiologías, ya sea que esté la obstrucción al final del tramo urinario o en la parte superior. En el tramo común inferior, el cuello vesical es importante, pero también puede haber daño en la uretra posterior o en la uretra anterior. Pueden ser desde estenosis, valvas, tumores, la misma próstata en la uretra posterior. Y en el tramo superior va a haber daño intrínseco, o sea, por dentro de la vía urinaria, y extrínseco. Extrínseco es cualquier cosa que puede comprimir la vía urinaria. Tumores, embarazos, la fibrosis retroperitoneal, e intrínsecas todo aquello que ve en el lumen. Entonces, pueden ser intraluminales, como los cálculos, los coágulos y los tumores, o intramurales, quiere decir en la pared del urétero de la vía urinaria, que tiene como ejemplos el reflujo vésico-renal, las estenosis, la vejiga neurogénica y la fibrosis vesical. En el caso de las obstrucciones agudas, hay que determinar 3 fases importantes. La primera es los primeros 90 minutos. Ahí todo se activa, el flujo sanguíneo renal aumenta, se vasodilata para aumentar la presión y ver si esto es suficiente para desobstruir, causando un incremento de casi 5 a 7 veces la presión intraluminal normal, o sea, llegando hasta 50 y 70 milímetros de mercurio. Pasado los 90 minutos hasta las 5 horas, ya el riñón se cansó de luchar, el flujo sanguíneo renal disminuye la presión de filtración glomerular y por ende aumenta la presión dentro del uréter. Y la tercera fase, por encima de las 5 horas, ya va a disminuir de manera marcada el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión ureteral, hay vasoconstricción del glomérulo, hay dilatación de la presión intrapiélica e intracanalicular, hay un retorno del líquido por flujo retrógrado y hay una ruptura del fórnice calicial. O sea, poco a poco la pelvis se va deformando hasta convertirse en un solo embudo. Recuerden que la pelvis normal se parece a unos cuernos de alce.
Cuando hay obstrucción del tramo común inferior, evidentemente todo lo que esté detrás de él, o sea, toda la vía urinaria de ambos lados, se va a dilatar. En un primer momento hemos dicho que el cuerpo trata de compensar. Esto causa que el músculo detrusor se hipertrofie y que se puedan formar de repente trabéculas, celdas o divertículos. ¿Qué busca? Vaciar completamente la vejiga. La presión intravesical puede aumentar hasta 50 a 100 milímetros de agua cuando lo normal es de 30 a 40. Está más sensible la vejiga, disminuye la capacidad funcional y el umbral del deseo urinario. Normalmente en los 100, 150 mililitros tenemos ganas de miccionar, pero cuando hay mayor distensibilidad de la vejiga, esto puede aumentar hasta los 200 o incluso más mililitros. Entonces se va a presentar polaquiuria y urgencia miccional. Polaquiuria es varias veces para orinar y en volúmenes pequeños. La urgencia miccional es decir, no aguanto, no contengo digamos, estoy extremadamente apurado por miccionar. Y la incontinencia es cuando se escapa la orina. Generalmente es una incontinencia de esfuerzo, no sé, yo toso y se escapa. El tratamiento es conservador. ¿Eso qué significa? Ejercicios vesicales, desobstruir la vía urinaria con lo que se tenga. Entonces, hay etapas de la obstrucción del tramo inferior. La primera es la descompensación, donde todo empieza a hipertrofiarse, se empieza a contraer, tratando de luchar contra la obstrucción. La segunda es el vaciamiento incompleto, donde ya aparece el residuo postmiccional y esto cada vez empeora la etapa de descompensación, causando dificultad miccional, disminución del flujo urinario, polaquiuria, incontinencia o en el peor de los escenarios, retención. Y vemos aquí que puede dilatarse la vejiga o tener dilataciones de los uretes, formarse ureteroceles o algunas valvas en el trayecto. Esto puede perpetuarse, causando ya el agotamiento de la capa contráctil y la hipotonía vesical. Así que la presión dentro de la vejiga aumenta, retorna hacia la vía urinaria, hacia el riñón, produciendo hidronefrosis y un gran residuo postmiccional. ¿Qué se tiene que hacer? Una derivación urinaria, o es más fácil ponerle una sonda uretral o una sonda suprapúbica o talla vesical. Entonces, la vejiga tiene que a medida que se va llenando por presión retrógrada, va dilatando el uréter, así hasta que llega a la parte del riñón a dilatar de manera importante. ¿Ven aquí? Como si fuese la patita de un perrito dentro del riñón. Entonces, cuando nosotros tenemos la polaquiuria en la fase primero de descompensación y luego de compensación, la polaquiuria implica la disminución de la capacidad funcional de miccionar, un deseo precoz, una micción rápida, fácil y urgente. Pero cuando ya se está descompensando, la vejiga ya no termina de vaciarse, la orina es muy difícil y el chorro es cada vez más débil. Cuando hablamos del tramo superior, o sea, por encima de la uretra y vejiga, hablamos ya de hidronefrosis. Esta hidronefrosis va a causar un daño renal y su destrucción posterior. ¿Por qué? Porque la elevación de la presión dentro del uréter y luego dentro de la pelvis renal disminuye el flujo sanguíneo renal, aumentando la isquemia y atrofia y necrosis y una infiltración de los linfocitos T y de los macrófagos. A nivel del tramo superior puede haber obstrucciones en la misma vía urinaria, como hemos dicho, por hipertrofia o hiperplasia de algún órgano o por sustitución del tejido conectivo, que es elástico por fibrosis.
Y en el caso del riñón puede producir dilatación, lesión glomerular. Esto por lo menos requiere unos 28 días, adelgazamiento de la médula y lesiones vasculares. Eso es lo que tenemos que buscar. Y lo importante aquí es que tenemos lo más pronto posible, como hemos visto con una obstrucción aguda, debemos resolver el problema en menos de 5 horas. Y cuando hablamos de un proceso progresivo, si lo resolvemos en menos de 28 días, tenemos posibilidades de que no haya mayor daño. A medida que va demorándose la desobstrucción, a las 2 semanas puedo recuperar todavía la función completa. A las 3 semanas recupero solo el 46%. A las 4 semanas el 35%. Y después de las 4 semanas de uropatía obstructiva, pues se perderá definitivamente la pelvis. En humanos, la mejor capacidad de recuperación se ha descrito tras 69 días. El diagnóstico, la ecografía, la urografía intravenosa, la gammagrafía renal con MAG3. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del riñón obstruido? Se rompe el fornis, o sea, la estructura de la pelvis en sí. Por ende, como hay más presión dentro de ella, el flujo venoso, el flujo pielo-linfático también se disminuye y hay un reflujo. Y hay un problema en próstata. Hipertrofia hipertrofia de la próstata generalmente puede ocasionar que el riñón se destruya de manera progresiva. Pero también las paredes de lo que es el uréter pueden hipertrofiarse e hiperplasiarse. Es importante para el diagnóstico la expresión clínica, la presentación del cólico nefrítico para orientarnos, pero algunas veces simplemente es asintomático y puede llevar a la pérdida del riñón sin mayor sintomatología. Entonces, pasando ya a lo que es la obstrucción crónica, hemos dicho que la recuperación de la presión ureteral más o menos depende del tiempo en que se presenta la obstrucción. En 24 horas normalmente la presión ureteral cae en un 50%. Si la obstrucción es crónica y se prolonga por más de 8 semanas, la presión ureteral es de 15 milímetros, así que es cada vez más complaciente, por decirlo de alguna manera. La disminución del flujo sanguíneo renal a las 24 horas queda solo el 50%. A los 6 días queda solo el 30% y a las 8 semanas ya solo le queda de flujo sanguíneo renal el 12% después de una obstrucción de la arteriola aferente. La pérdida de la función tubular también es importante porque al ejercer presión hacia arriba, la pelvis va a actuar principalmente sobre el sistema tubular y luego, si le persiste la noxa, el daño, va a actuar ya sobre el sistema glomerular. Además, va a perderse la capacidad de concentración. Es lo primero que aparece. Las personas empiezan a levantarse por la noche porque ya sus ramas gruesas del contorneado proximal, su asa de Gemme, ya no responden como deberían a la ADH y se vuelven resistentes. Pero esto además se traduce en la capacidad de acidificar lo suficiente la orina. Y por eso es un poquito difícil de hacer el diagnóstico porque es poco probable que alguien le haga medir el amoníaco, la acidez titulable o la succión de bicarbonato en la orina, ¿no?
Una vez que se desobstruye, no es que llegue toda la salivación, se eleva el flujo sanguíneo, el flujo urinario, sí, pero la orina ya perdió su capacidad de concentración, por eso se llama isostenúrica. Cambios en la absorción del sodio, un defecto de la concentración urinaria y una diuresis osmótica porque se acumula la urea y productos nitrogenados. ¿Qué necesitamos en este paciente? Reponer el volumen en un 50-60% de lo que obtuvimos cuando se puso la sonda o se drenó. Miren allí, una nefropatía porque ya hay daño en el riñón, una pelvis totalmente dilatada y una hidronefrosis. Donde se ve la dilatación severa, ¿no? Pero cualquiera diría que desobstruir es más que suficiente. No, porque puede presentarse un síndrome de desobstrucción cuando se hace demasiado rápido. El paciente empieza a presentar marcada poliuria, incremento de lo que es sal, potasio, magnesio, calcio, alteraciones hidroelectrolíticas, sí, pues, alteraciones a nivel de la pared vesical que al drenarla de manera muy rápida puede ocasionar una hematuria ex vacuo. La forma de desobstruir, usted puede colocar una sonda uretral, una sonda suprapúbica, una nefrostomía bilateral, hacerle un huequito a cada uno y el trasplante renal. Mucho cuidado si el síndrome de desobstrucción se presenta en los ancianos, porque puede ser incluso causa de hiponatremias importantes y alteración cerebral por el trastorno del sodio. El dolor, sí, el dolor va a verse referido dependiendo de hacia dónde se moviliza lo que está bajando. Vemos lo que es, a ver aquí, en esta parte teóricamente debería estar. Tenemos que dependiendo de cómo vayan hacia dónde vaya irradiado los riñones, el dolor que los pacientes refieren como de los riñones, va usted poder orientarse en relación a dónde están las molestias, pero están los puntos dolorosos. Tenemos una vista posterior, el punto costo diafragmático, costo vertebral, el punto costo lumbar, a nivel anterior, abdomino genital, genitocrural y genitocrural pudendo interno. Y a medida que va obstruyéndose, empieza a aumentar la presión dentro del glomérulo. Acá vemos que cuando cuando el cálculo está a nivel de la pelvis, vamos a tener un dolor principalmente a nivel del costo vertebral, del costo lumbar irradiado hacia el genital. Si el dolor es a mitad más o menos del uréter, podemos tener el costo lumbar, el costo vertebral, y si es a nivel anterior, va a sentirlo usted en el punto ureteral superior y en el punto ureteral medio. Cuando el cálculo ya está en la parte distal, ya el dolor es muy leve en la parte posterior. En la parte anterior ya se presenta el ureteral inferior que mostraba antes en la vejiga. Y vemos aquí
la radiografía. Esta es una columna que de paso estaba bastante desviada. Esta es donde debería estar el riñón y en este punto es positivo para cálculo. Puede también verse las radiografías, en las radiografías las siluetas radiopacas, aumento de la silueta renal, puede haber incluso calcificaciones a nivel intestinal y siempre hay que pensar en un diagnóstico diferencial. Vemos aquí lo que veíamos en el esquema, una gran dilatación de la parte piélica, no hay obstrucción visible, pero hasta aquí usted logra ver el uréter. Significa que en este punto puede estar la obstrucción porque más allá del trayecto ya no se ve. Observamos aquí. Los cálculos que también pueden formarse son los de estrubita o los de cistina, que son principalmente los denominados coraliformes. Siempre que queramos buscar o encontrar el uréter, vamos a tener que buscarlo detrás de la cava. ¿Qué cosa nos puede sugerir que hay un cálculo en la vesícula, en la vejiga? El dolor hipogástrico, la hematuria que aumenta con el movimiento, porque es como si ustedes tuviesen un cadillo dentro de una bolsa de piel, les va a doler cada vez que se mueva. Las hematurias después del ejercicio o la deambulación prolongada, por eso que dicen, caminé tanto y se me puso bien cargada mi orina. La interrupción brusca del chorro de la orina con irradiación a la uretra o incluso al glande y las infecciones urinarias relativamente frecuentes. El tratamiento, el analgésico, y es mucho más importante un AINES que un opioide. Si hay náuseas y vómitos, podemos usar la metoclopramida, hidratar adecuadamente, utilizar alfa bloqueantes como la tansulosina. Y la desobstrucción, que puede hacerse con un catéter doble J o una nefrostomía percutánea. ¿Qué significa nefrostomía? Un agujero en el riñón, pero que se hace desde afuera, desde el punto de vista percutáneo, como quien taladra algo desde el exterior para llegar al contenido interno de una caja, por ejemplo. A nivel masculino hay el síndrome prostático caracterizado por el crecimiento benigno del tejido de próstata que obstruye la salida de la orina. Hay 3 fases. La primera es un componente principalmente mecánico, muy floja, la vejiga para contraerse. De ahí la etapa del componente dinámico, aumenta el tono liso y del cuello vesical y luego a nivel vesical se producen las contracciones involuntarias del músculo detrusor. El 40% de uropatías obstructivas se presenta en más de 40 años, ¿no? Y a medida que va aumentando la edad es más la probabilidad. No tiene nada que ver el tamaño prostático, por ejemplo, con el grado de obstrucción. O puede no haber obstrucción y simplemente un proceso funcional que evita que la vejiga se evacúe completamente y causándole estos problemas. Felizmente ya hay algunos fármacos para eso. Factores de riesgo, edad más de 50 años, raza negra, con antecedentes hereditarios de homocigóticos, de gemelos, por ejemplo. Factores hormonales, la obesidad, también son factores de riesgo para las uropatías obstructivas. Entonces, ¿qué cosas pueden decirnos el paciente, ya sea juntas o por separado? Dificultad inicial, chorro débil y lento, goteo miccional, micción intermitente y el vacío completo, pues, ¿no? La urgencia miccional es uno de los síntomas, la poliaquuria, nicturia,
dolor suprapúbico y la incontinencia. El diagnóstico generalmente se hace por tacto rectal para poder palpar la parte prostática, ver la sensibilidad, el tamaño, la consistencia, los límites y la motilidad. Sensible, entre 45 y 90%, es mucho el rango, ¿no? Pero ha servido para algunos grupos poder estadiar nuestro paciente. ¿Cuándo debemos derivar un proceso obstructivo? Cuando sospechamos de un NM, cuando hay afección neurológica asociada, porque significa que algo está infiltrando los nervios, cuando ya está bien deteriorado, cuando el globo vesical por retención aguda de orina se persistiese, o un residuo postmiccional alto, más de 150 mililitros, también causa problemas. La hematuria frecuente y puede incluso hasta derivar en aumentos de la presión arterial, entre otros. Esto es la gráfica de una talla vesical a nivel suprapúbico, se atraviesa para dejar una sonda permeable. Y aquí, en realidad, pretendían hacer una desobstrucción guiada por ecografía de la zona vesical, pero no se podía ni siquiera brindar las conexiones para la desobstrucción. No sé si hubiese alguna pregunta. ¿Están ahí? Sí, doctora, estamos aquí. O no entendieron nada, o entendieron todo, cosa que siempre dudo. Sí, más de un grupo ya rotó conmigo y les explicaba que el equilibrio ácido-base, ya pasando al otro tema, depende mucho de cuánto lo razonemos. Y la mayor expresión de este equilibrio a nivel laboratorial o a nivel de monitoreo es principalmente laboratorial. Ahora ya nos estila de repente tomar las presiones de CO2 solamente de arteria, también lo pueden hacer de vena. Pero siempre es importante recordar que estos disturbios o los disturbios ácido-base pueden ser procesos primarios, procesos secundarios a enfermedades preexistentes. Es más frecuente que se presenten en pacientes hospitalizados y sobre todo de áreas críticas. Y la presencia o no puede indicar el grado de severidad de la patología y la posibilidad de mejorar o de fallecer en el interno, ¿no? Y así como hay disturbios simples, hay disturbios dobles, disturbios triples, las otras formas mixtas. ¿Qué nos da la acidez? Es justamente la concentración de hidrogeniones. Y esta concentración de hidrogeniones es principalmente extracelular. Hemos comentado más de una vez que el pH normal es 7.4 más menos 0.04. Y eso nos permite que a nivel de concentración de nanomoles, pues tengamos un promedio de 40 nanomoles por litro. Nuestro cuerpo genera ácidos, el bicarbonato lo neutraliza, se elimina el exceso y se logra mantener un equilibrio. Pero hay, digámoslo así, actores importantes, como el hidrogenión, el potasio, el calcio. Cuando nosotros hablamos de ácidos, hablamos de aquellos que pueden dar hidrogeniones. Cuando hablamos de bases, son aquellos que pueden aceptar hidrogeniones.
Y aquí tenemos los famosos sistemas tampón, que en realidad a nivel celular son los primeros que se activa para tratar de equilibrar un disturbio ácido-base. ¿Y quiénes están inmiscuidos ahí en los tampones intracelulares? Las proteínas, la hemoglobina, el fosfato disódico, monosódico, etc. El bicarbonato extrínseco, qué sé yo. Ahí tienen ustedes la ecuación de Henderson-Hasselbalch y tenemos una constante que es el pK. Sí es recordar que ambos lados de la ecuación deben estar equilibrados. Por el lado de los hidrogeniones, o sea, todo lo que es negativo debe ser similar a todo lo que es positivo. Y es lo primero que se enfrenta a una acidez o una acidosis. El principal tampón de estos neutralizantes quirúrgicos lo constituye principalmente el bicarbonato. Pero una vez que superó nuestra primera defensa, que no se logró compensar, ya entra a tallar un segundo punto, que es el mecanismo compensador. Dependiendo de el disturbio que sea respiratorio o metabólico, van a producirse las respuestas en la parte contraria. O sea, si tenemos un disturbio inicial respiratorio, se procederá a compensar a través de la parte metabólica. Y si el disturbio primario es metabólico, se empieza a compensar a partir de la parte respiratoria. Entonces, siempre es importante tener una hidratación de acuerdo a la necesidad del paciente, pero recuerden que no todo el tiempo está uno en el hospital que puede pedir todo. Que en una posta donde ustedes tienen que hacer uso de la clínica para tratar de determinar si este paciente está en un disturbio ácido-base. Y si ya la parte respiratoria se agota y no fue suficiente, el tercer mecanismo en relación a tiempo que se activa es la parte renal. ¿A través de qué? O empieza a secretar más hidrogeniones, botando el exceso de hidrogeniones que hay, o reabsorbe más bicarbonato. Ya hemos comentado también que el túbulo proximal reabsorbe el 90% de las sustancias diariamente. Este es un esquema para ver que a ambos lados del pocito tenemos nosotros cotransportadores. Y estos cotransportadores pueden ser, digamos, como los buenitos que no gastan energía y trasladan las cosas de un lugar al otro a través de la célula, o los malitos que empiezan a gastar energía y son aquellos que se trasladan por cotransportadores activos. La carga diaria de ácidos nos va a permitir saber la capacidad de compensar que tiene nuestro cuerpo. Pero como les decía, hay algunas máquinas que pueden dar hasta estas informaciones y hay otras en las que solo vas a obtener el pH, el sodio, el potasio y el cloro. Cuando hablamos de que hay elementos en la sangre que mantienen el pH, estos son aquellos ácidos débiles, denominados también ácidos titulables, que van a mostrar que son cotransportadores de principalmente fosfato monobásico. Pero cuando hay un daño, la principal respuesta del riñón al daño ácido-base es justamente la excreción de amonio. Normalmente se bota entre 30 y 40 miliequivalentes por día. Y tú vas a tener que neutralizarlos de manera correcta, ¿no?
Alteraciones van a haber principalmente de dos grandes grupos, las acidemias, cuando hablamos solo de pH y cuando ya tenemos el diagnóstico podemos recién denominar acidosis, y las alcalemias. Como lo dice allí, la acidosis es un estado donde predominan principalmente los hidrogeniones y la alcalosis predominan principalmente las bases o el bicarbonato. Acidemia es cuando el pH sanguíneo está disminuido y alcalemia cuando el pH sanguíneo está elevado. Entonces ahí tenemos los diferentes disturbios primarios y sus respuestas compensadoras. O sea, si yo hago un problema respiratorio, mi riñón va a tender a compensar la parte metabólica. Si yo tengo un problema metabólico, mi pulmón va a tender a compensar la parte metabólica, ¿no? Entonces, estas son parte de las formas en que tenemos de calcular fácilmente. Yo les comentaba que el CO2 y el bicarbonato van en un mismo sentido. Si el CO2 sube, el bicarbonato debe subir. Si el CO2 baja, el bicarbonato debe bajar, independientemente de quién es primero. Y por eso siempre van en el mismo sentido. Lo que ocurre y donde nos confunde absolutamente a todos es que las fórmulas a veces son muy engorrosas. Entonces, en el caso de la acidosis metabólica, por cada 1.2 milímetros de mercurio que ha descendido el CO2, hay un miliequivalente perdido de bicarbonato. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? El pH, el CO2, el bicarbonato. El oxígeno le sirve para determinar si hay hipoxemia o no. La fracción inspiratoria de oxígeno o el gradiente alveolo arteriolar en el caso de que tengas un problema COVID, por ejemplo. El sodio, el potasio y el cloro. Y la osmolalidad se presume de 2 veces el sodio plasmático más la glucosa entre 18 y todo eso más el nitrógeno ureico entre 2.8 o la urea entre 6. Si hay acidosis metabólica, solo ahí se calcula el anión GAP, que no debe ser elevado más de 12. Y vemos allí, tenemos pacientes cuyo pH va a ser menos de 7.45. Perdón, aquí es 7.35. Tenemos pHs que están en lo normal, eso se llama eufemia, y tenemos pHs que van a estar por encima de 7.45. Y dependiendo de cómo se orienten la presión de CO2 y el bicarbonato, podremos concluir en disturbios agudos o es que vamos a tener desequilibrio ácido-base, pues sea persistente y que haya, como en el caso de la alcalosis metabólica, que haya medicamentos que lo eviten. Algunos dicen, ¿para qué me voy a complicar la vida? Me compro mi tabla o me imprimo mi tabla y aquí en el dibujo podremos encontrar las diferentes combinaciones del mapa ácido-base de Dubos. Pero para poder leer un buen AGA y poder entender este equilibrio ácido-base, necesitamos partir de algo que es una buena historia clínica. Debe usted saber si hay vómitos, si hay diarrea, si hay edemas, si hay fármacos que intervienen, si hay disnea, etc. La exploración física, siempre cuidando el tema de la dieta y la hidratación.
siempre verificando los planes analíticos y siempre acordándonos que cualquier acción tiene una reacción, así que cualquier cosa que altere en un primer momento una área de acidemia en relación a lo que es respiratorio o metabólico, tiene para el resto de acciones que esperar contar con todo el panorama. El bicarbonato plasmático tiende a disminuir cuando hablamos de acidosis metabólica. Si el bicarbonato baja, la presión de CO2 también baja, porque trata de compensar eliminando los hidrogeniones a través de la respiración, lo que no puede hacer el riñón. Y se da principalmente por activación de los quimiorreceptores centrales en 1 o 2 horas, y a más tardar a las 24 horas, usted ya está 100% seguro de que qué cosa está pasando. Entonces tenemos aquí que para saber si el bicarbonato que hemos perdido ha generado la pérdida de CO2 como debería ser, tenemos una fórmula, el 1.5 por el bicarbonato más 8 en un rango más menos 2. Solo se calcula anión GAP cuando hablamos de acidosis metabólica, no cuando hablamos de cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo calculamos el anión GAP? Todos los positivos menos todos los negativos. Y el principal elemento positivo y abundante fuera de la célula es el sodio. Las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, cetoacidosis o ayunos prolongados, acidosis láctica, insuficiencia renal, intoxicación por salicilatos, etanol, metanol, tolueno. Todo esto puede causar, por ejemplo, una rhabdomiolisis, que también condiciona injuria renal aguda y por ende acidosis metabólica. Cuando el anión GAP está normal, significa que el cloro también está normal, pero esto no ocurre en pacientes con pérdidas digestivas como las diarreas, las fístulas, pacientes perdedores de bicarbonato por pérdidas renales, acidosis tubulares, renales, hiperparatiroidismo primario. Y fármacos. Y a medida que el hidrogenión se va moviendo más al interior o al exterior de nuestro cuerpo, hay algo que arrastra siempre y es el potasio. Hay acidosis metabólicas con anión GAP normal. Anión GAP normal significa hiperclorémicas. Uh-huh. Más causas de acidosis, pero esta vez láctica, eso no es dializable. Otras causas de acidosis metabólica, el aumento del ingreso de los ácidos fijos, aquellos que consumen mucha aspirina, mucho metanol, mucho cloruro de amonio. Puede haber también disminución de la excreción de ácidos en falla renal. Se me va la internet. Y con anión GAP elevado, la cetoacidosis láctica, la falla renal, la rhabdomiolisis, la ingesta de etilenglicol, como ya hemos comentado, ¿no? ¿Hay signos y síntomas? Sí.
A nivel respiratorio hiperventilan porque ya hemos dicho que quieren compensar lo que el riñón no hace. A nivel cardiovascular puede haber contractibilidad, puede haber infarto, puede haber una lesión por la combinación de algunos fármacos que contribuyan a desequilibrar el cuerpo. A nivel metabólico, pues tenemos que principalmente van a disminuir la síntesis de ATP, produciendo hipercalemia y aumento de la degradación proteica. La alcalosis metabólica es lo contrario. Cuando disminuye la ventilación alveolar, conduciendo a una hipercapnia secundaria. Hay causas de alcalosis metabólica, las más frecuentes son que perdamos hidrogeniones. ¿Y por dónde los perdemos? O por la boca o por las heces. Así que ahí está. Hay pérdidas renales que son raras, penicilinas, citratos. Ahora esto muy frecuentemente es usado en litiasis también, ¿no? Y hay un hiperaldosteronismo primario, como un Cushing, una hipertensión renovascular, un exceso de mineralocorticoides. Y también tienes anomalías congénitas. Ahí hay un cuadro resumen de la alcalosis metabólica. Había evaluar cuidadosamente cómo se comporta el potasio, porque cuando tendemos a compensar un disturbio ácido-base, nos olvidamos del resto, que es ácido, base y electrolitos. Entonces también hay que corregirlo. Y ustedes consideran que hay otra causa que no es la que evidentemente marca, pues también pónganla en el tapete, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alcalosis metabólica, hay algunas de estas alcalosis que el cloro en la orina es mayor de 40, así que generalmente estas alcalosis son salino-resistentes. Y cuando es menos de 25 son salinos sensibles. Y dependiendo de lo que vayamos haciendo el algoritmo, podemos terminar incluso en la valoración de una renina. Causas de alcalosis respiratoria, la depresión del centro respiratorio por cualquier motivo, la enfermedad del aparato respiratorio, enfermedades neuromusculares y con alteraciones en la pared del tórax. En la alcalosis respiratoria también tenemos que ver con la hipoxemia, con el centro respiratorio. Entonces, siempre hay que recordar que si usted quiere leer bien un AGA, debe saber los valores normales. Estos aniones GAP son principalmente lactatos, sulfatos y proteínas como la albúmina, pero como el tamaño es pequeño, todavía se quedan a acompañarnos a medida que en el aspecto de los pacientes renales se presente, evolucione el deterioro de la función renal y con ello el deterioro de la capacidad de compensar el equilibrio ácido-base. Esta es una tabla donde muestra que no hay mayor diferencia entre los hallazgos de AGA, de sangre arterial y de sangre venosa. Entonces, ustedes dependen para saber de qué tipo de sangre están evaluando al momento de la clínica. Y así como el riñón puede ser el primero en dañarse y dar tantos disturbios, también lo puede ser la parte respiratoria. Entonces veremos
que cuando hay acidosis, normalmente, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sino que hay problemas con la internet, se va a veces el audio. Ahí tenemos algunos cuadros resúmenes para poder comparar la acidosis respiratoria con la misma movilización en disturbios como la alcalosis metabólica y la acidosis metabólica compararla con la alcalosis respiratoria. Entonces, diría yo de que debemos recordar, importante es el valor del pH. Si el pH está normal, se llama eufemia. Si el pH está bajo, se llama acidemia. Si el pH está alto, se llama alcalemia. Cuando hablamos de la presión de CO2, si está entre 36 y 44, está normal. Y si es venoso, pues entre 42 y 50. Así que cuando ustedes requieran valorar si necesitan punzar la arteria, pues piensen que esto es manejable. Cuando hablamos de bicarbonato, los valores normalmente es entre 22 y 26, no debería decir 16. Entonces, primero pH, segundo CO2, tercero bicarbonato. Luego se preguntan como cuarta alternativa es, ¿este proceso está compensado o descompensado? Si el pH está alterado, usted simplemente es descompensado. Si el pH se mantiene dentro de lo normal, es compensado. Luego de ello, preguntarán quién fue primero. Y en relación a eso, fue primero aquel que va en sentido del pH. Una manera práctica de identificar. Entonces, la quinta pregunta va a ser, ¿lo que yo tengo es lo que esperaba? O sea, si yo tengo un proceso metabólico, va a responder el pulmón. En relación a ello, según las fórmulas, ¿es el valor que esperaba? De ser así, es un equilibrio simple. De no ser así, es un equilibrio doble, un desequilibrio doble. Ya tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? Y una vez que culminaron haciéndose todas esas preguntas, ya pueden ustedes integrar todos estos elementos en un diagnóstico. Y si es una acidosis metabólica de inicio, calculen el anión GAP. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Si ya de por sí explicar ácido base en presencial era difícil, yo ya tengo mis dudas de que ustedes hayan escuchado todo o hayan entendido todo. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario. Nada, todos ya quieren irse a dormir.
Nos faltaría, señor delegado, la clase sobre radiología y la clase de diálisis, ¿verdad? ¿Cómo, doctora? Nos faltaría dictar la clase de radiología y luego diálisis, ¿no? Sí, doctora. Sí, así es. Perfecto. Mañana, ¿a qué hora puede ser? ¿Tienen prácticas, aunque es sábado? No sé, doctora, pero podría coordinar con el delegado allí. ¿No está por ahí el delegado? O Se creo le fue el internet también. Sí, porque está lloviendo por su casa. Fuerte. Ah, ya. En todo caso, yo al delegado le voy a pasar las presentaciones y ya ustedes coordino con él para la clase de mañana. ¿Sí? Está bien, doctora. ¿Y para cuándo han quedado su examen? El miércoles, doctora. Ah, ya. Entonces en un rato más envío mis preguntas. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Gracias, doctora. Y no se olviden de decirle a su delegado que me envíe las asistencias, todas las que tiene. ¿Ya? Suerte. Chao. Está bien, Ya. doctora. Gracias.